Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos empezando un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 10 y el 16 de mayo de 2020 durante 60 minutos. Exactamente en la versión radio del programa vamos a compartir algunas de las noticias más importantes de estos días, los temas de actualidad, vamos a repasar la información deportiva de la mano de Eduardo Fredi y vamos a escuchar excelente música en la versión programa de radio que podés escuchar en distintas emisoras en distintos puntos de la Argentina. También tenés la versión podcast, podés escucharnos desde Spotify y otras plataformas, ya te voy a contar en más detalles, o podés ver la versión audiovisual, por supuesto sin los contenidos sonoros, buena parte de los contenidos sonoros, en el canal de El Redondel desde YouTube y quizás sea lo que estás viendo. Todo esto depende, entre 40 y pico de minutos y 60 según en qué versión estés, en este humilde pero potente programa de radio, de televisión, podcast, como quieras llamarle. Bien, ya estamos en el primer bloque del programa que como siempre es el bloque de la actualidad nacional, política, todo lo que tenga que ver con lo que ocurre especialmente en la Argentina en estos días tan complejos no solo para nuestro país, sino a nivel mundial. Por supuesto, el tema predominante en los medios del que seguiremos hablando es coronavirus, pandemia, cuarentena, lockdown, aquí en Buenos Aires hasta el próximo 24, 25 de mayo, cuando sabremos si al menos el AMBA cambia de fase o seguiremos en esta estructura un poco rígida con apertura de comercios, que bueno, es sin dudas la noticia. Si bien hay una coincidencia en general entre partidos políticos de la oposición, partidos políticos del oficialismo, gobierno, al menos acá en la Argentina, epidemiólogos, gente de la salud, médicos, en que la cuarentena es más que efectiva, logró evitar un número importante de fallecimientos y enfermos y contagios, y nos da cierto margen en la particularidad, como hemos dicho en otro momento acá en el programa, de encontrarnos en el hemisferio sur, de que se superponga el coronavirus con las enfermedades de invierno que todavía no llegaron, pero sabemos que vamos a llegar. Mientras todo esto ocurre con particularidades muy excepcionales y que quizás algunos medios no lo plantean, pero la Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia, quizás sean de los pocos países que se enfrentan a inviernos con temperaturas inferiores a los 15 grados, 10 grados, que es lo que ocurre en nuestra región en el hemisferio sur, a diferencia de lo que está pasando en el resto del mundo, que está entrando en el verano y está saliendo de zonas complejas en cuanto a la temperatura. Así que la Argentina sin duda se enfrenta, la Argentina y digo estos países del hemisferio sur, una situación bastante riesgosa, muy particular. Creo que hay dirigentes, otra vez empresarios, políticos que tienen en claro la gravedad de esto y otra gente que no tanto. En estos días, por ejemplo, creo que a todos nos sorprendió la convocatoria a marchar en contra en una convocatoria muy extraña en la que se llamaba a la gente a hacer una manifestación en contra del gobierno, a favor de la libertad y en contra del comunismo, y no se entendía muy bien de qué hablaban. Esto de en contra del comunismo, acá en el Redondel lo venimos hablando mucho, ¿no? Este revival de 1960 o de 1930, ¿no? Con referencias a la historia de personajes que son muy propios de 1930, ¿no? Estos personajes súper egocéntricos, hipernacionalistas, muy al estilo de los liderazgos que surgían hace 100 años, y esto de esta amenaza de un comunismo como si estuviéramos en plena Guerra Fría, ¿no? Como si estuviéramos en 1960, cortina de hierro, medio mundo comunista, medio mundo capitalista, el riesgo de que el comunismo avance, y pensarlo hoy en 1920, pero hay mucha gente que está ahí, ¿no? Es increíble en la manera del discurso, lo que dicen. Bueno, estuvimos acá con los
cacerolazos, las convocatorias, las redes sociales, los trolls, y en el marco de esto, sin dudas, la muy extraña marcha o convocatoria que no quedó en nada, cacerolazo, era todo mezclado, todo junto contra el comunismo. Así que la Argentina, que creo que ahí hay un poco de lo que se está imitando en otros países del mundo, especialmente los sectores un poco más duros en Brasil con Bolsonaro, o en Estados Unidos, que lo habíamos hablado acá en el programa, esta gente que se manifiesta en contra de la cuarentena y sale con carteles que dicen libertad, no queremos comunismo, en algunos pueblos del interior de los Estados Unidos, en ciudades pequeñas, que salen con armas, ¿no? Estos personajes, esto que pareciera que al menos por acá en la Argentina todavía no hay ese perfil de personas que capten esa atención, aunque claramente hay muchos en las redes y muchos en el rum de la discusión pública, en la televisión. Siempre es interesante ver también cómo, lo muestran las encuestas, bestialmente los argentinos están a favor, más allá de la problemática económica que nadie la niega ni la deja de reconocer, todo el mundo plantea o reconoce que una medida de cuarentena o cierre, no queda otra opción para frenar el coronavirus, y en todas partes esto se demuestra con distintas modalidades, lo dijimos, de cuarentenas, pero todos los países que han hecho lockdown o cierre tienen mejores números de fallecidos y enfermos, no significa que no tengan problemas, y los otros tienen muchos enfermos, muchos contagiados y encima una caída económica similar, porque prácticamente 5, 6, 7% ha caído la economía de todos los países en lo que va de este tiempo, casi sin diferencias. O sea que pareciera que la economía va a caer indefectiblemente, se haga lo que se haga, y en todo caso puede haber alguna política que haga que haya menos fallecidos y menos enfermos en un país o no. Y esto también lo demuestran los números, las estadísticas y la ciencia, que es en definitiva en lo que nos tendríamos que basar. Pero volviendo a esto, hay ahí un tema interesante en la política en estos días. Se habla mucho de las, en política de cómo se relacionan. Nosotros hoy en la Argentina tenemos dos grandes focos de poder. Por un lado, el partido de gobierno, ese llamado Frente de Todos, que está formado por el Partido Justicialista, los sectores del kirchnerismo, la gente que estaba con Massa y el Frente Renovador, otros sectores independientes. Ahí tenemos un conglomerado de partidos y estamos viendo, ¿no?, todo el tiempo el periodismo, los periodistas, cómo se relacionan ahí, qué rol hay de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, si se encuentran, si no, quién marca la agenda o no, de qué sector viene cada dirigente que es nombrado o no nombrado, si se llevan bien o no, si se tiran flores o no, cómo juegan a futuro. Bueno, todo esto está bien, es análisis político y es verdad, todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, pero ahora se abrió algo interesante en lo que llamaríamos Juntos por el Cambio, ese espacio formado por el PRO, la Unión Cívica Radical, parte del Partido Socialista, no hay que olvidarlo, otros partidos, con un área que podríamos llamar el de las palomas o los dialoguistas. Ahí nos encontramos con, en general, la gente del PRO que tiene a cargo función ejecutiva, intendentes, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gobernadores, que aparecen cerca del presidente, que dicen hay que mantener la cuarentena, que son estrictos, que cuidan la política sanitaria de cada uno de sus distritos, que tienen miedo a que se les desmadre el cuadro de salud si se abre la economía. Y nos encontramos del otro lado con las águilas, con los no dialoguistas, con muchas veces exfuncionarios que ya no están en gestión y que salen en los medios a pedir esto, ¿no?, de la libertad, de la apertura económica, de la cuarentena tiene que terminar. Y ahí hay una grieta muy interesante, ¿no?, que hablamos de grietas, porque hay una grieta dentro de un grupo en el que se suponía no había tanta. Siempre hay grietas, es cuestión de buscarlas, siempre las vamos a encontrar. Pero bueno, acá aparece un nuevo tema, me parece súper atractivo, muy interesante,
que es ver qué ocurre internamente en cada uno de los partidos, pero esta es novedosa, ¿no? Hay, parece, algunos sectores dentro de Cambiemos o Juntos por el Cambio, un poco más racionales, mesurados a la hora de trabajar o pensar todos estos temas, y otros que se han vuelto un poco más bolsonaristas, por usar un término, y que salen en los medios, en redes, y que plantean, bueno, Pichetto mismo, ¿no? Esto me aburre, la cuarentena no puede ser, que a mí me vengan a decir si tengo que estar encerrado o no, la libertad, lo más importante es hacer lo que yo quiero, la economía ante todo, ¿no? Y hay un discurso ahí, quizás medio calcado al discurso que nos encontramos en Estados Unidos o en Brasil. Creo que hay muchas diferencias entre, en general, Estados Unidos, Brasil y la Argentina, y muchos países. La primera que plantearía es, por ejemplo, que en Estados Unidos casi no hay cobertura social. Cuando alguien queda desempleado, bueno, está la cobertura, en este caso, por desempleo, pero no hay indemnización, no hay sistemas diferentes. Con todo digamos, la economía estadounidense siempre tiene que estar en movimiento, y el desempleo va a ser bajo, pero no tienen una estructura. Si alguien se queda sin trabajo, se queda sin trabajo y listo, y en general en Estados Unidos consigue otro, excepto ahora, ¿no? Y hay un Estado que no tiene tampoco tanta estructura, aunque sea enorme y muy poderoso y un país muy rico, para ver cómo encara este problema. Y de hecho los números de desempleo muy altos que vemos en Estados Unidos muestran que la estructura del Estado federal o los estados en cada estado en Estados Unidos, aún con todo, no logran dar respuesta. En Brasil la situación es diferente, la economía es mucho más grande, la economía negra o informal que acá, y creo que es muy preocupante, y también es más que entendible que la gente no sabe qué hacer si está frenada, ¿no? Porque la gente vive del día a día, más gente que en la Argentina vive del día a día, de la venta, de lo cotidiano, del salir, del rebusque, en una economía en negro muy, muy grande. Ahí estamos. Y también, ¿no?, se verá si hay un Estado que tiene una visión, un gobierno más de sostener esto o no tanto. En estas tensiones, lo veníamos diciendo, está el mundo, esta discusión está en todas partes, y los caminos más o menos son todos similares para enfrentar este tema, pero me parece que es súper interesante ver en la Argentina especialmente qué es lo que está ocurriendo entre los sectores más responsables y los menos, o si quieren los más combativos dentro de la oposición. Por ejemplo, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Moreno, que en su momento fue muy cercano a la vicepresidenta Gabriela Michetti, dijo: hablar de política en medio de la pandemia me hace ruido, los que estamos gobernando sabemos que el problema es la gente, que alcancen las camas en los hospitales. O sea, acá tengo un ejemplo de alguien que trata de tener una visión más bien moderada. Del otro lado nombramos algunos, ¿no? A Patricia Bullrich, quizás Miguel Ángel Pichetto, algunos economistas, bueno, gente que está en otros, diputados, ¿no?, que no tienen alguna decisión ejecutiva. Y quería una idea que me parece que nos puede servir y es muy interesante también, que tiene que ver un poco con la economía. Algunas encuestas, todavía no tenemos los datos de inflación del mes de abril, pero la consultora de Orlando Ferreris hablaba de que la inflación podría haber caído durante el mes de abril al 0.8%, y esto esencialmente como consecuencia del derrumbe de la economía y la falta de ventas por el cierre. Es muy interesante esto, porque si alguno de ustedes se acuerda, en 2005, 2006, 2007, 2008, hubo muchos economistas que lo que plantearon es que lo que tenía que si, digamos, subían las tarifas de los servicios públicos, la gente iba a tener menos dinero extra para comprar productos, iba a tener que destinar más dinero a los servicios. Por ende, como iba a haber menos presión sobre los precios, ¿me siguen todo este razonamiento?, tenía que bajar la inflación. De hecho, eso no ocurrió. No ocurrió en lo más mínimo. Durante 2015, 16, 17 y 18, aún con los aumentos en los servicios públicos de cerca del 3000%,
y los aumentos en los precios, la inflación no bajó. Pero finalmente parecería que la inflación general se retrotrajo un poco, bajó un poco, cuando la actividad económica cayó cerca del 40% en 40 días, que es más o menos lo que se redujo la actividad económica como consecuencia de la pandemia. O sea que, para que hubiera funcionado, me parece que es una idea interesante, lo que algunos economistas, políticos pensaban que era hay que enfriar la economía para que caiga la inflación, o sea que un camino para hacer que bajara la inflación en la Argentina era hacer que no hubiera tanta demanda, lo que había que hacer era partir la economía a la mitad. O sea, había que hacer esto que está pasando ahora, hacer que cayera un 40 o 50% toda la actividad económica para lograr casi un punto y pico de inflación. Y esto igualmente hablamos de una inflación general porque sabemos que la inflación en alimentos sigue subiendo, y de hecho sigue subiendo porque por otra parte es lo que más tiene demanda. Todo el resto de los productos y servicios de la economía están congelados, la gente no los demanda, no se pueden comprar, no hay movimiento, pero la gente come, consume mucha comida, está mucho en casa, y a decir verdad, esto si uno mira, los números muestran que sigue habiendo inflación. Es complicadísima la inflación en general en la Argentina, tan difícil explicarla, entenderla, tan compleja abordarla, ¿no? Un proceso tan extenso, pero bueno, me pareció muy interesante el dato, porque entonces este discurso, esta idea de que la economía, de que si para bajar la inflación la gente tiene que consumir menos, quizás en algún nivel sea verdad, pero lo interesante es que para que la inflación baje, el consumo tiene que ser prácticamente menos de la mitad, y una economía y el país parado. ¿Se imaginan eso? Bueno, de hecho lo estamos viviendo, y de hecho cantidad de gente está cobrando sueldos a partir de lo que el Estado está pagando. Bueno, es una situación de economía de guerra, de posguerra, se está emitiendo dinero en cantidad en la Argentina y en todo el mundo porque no hay forma de sostener el movimiento, ¿no? de cada uno de los países. Una situación impredecible, solo comparable con la de la Segunda Guerra Mundial en los países que la vivieron, o crisis del 30, si no, no tenemos ningún otro comparativo. Claramente mucho más grave todo esto que está pasando en el mundo que la crisis de 2008, es algo que no tiene comparación, y creo que hay mucha gente que en general no lo está entendiendo todavía, no lo está dimensionando. Bien, creo que es un buen bloque para inicio del programa. Luego vamos a estar hablando sobre, tenemos varios temas, el tema cárceles, el tema barrios populares, lo que está ocurriendo ahí. Vamos a hacer un repaso de cómo está el planeta, el mundo, cuáles son los temas o cómo siguen estos temas en otros países. De la infodemia hablaremos, bueno, todo esto en un rato, a medida que avancemos en el redondel periodismo sin lados oscuros. No te vayas, seguimos. Bien, ya estamos en el bloque del medio del programa, el momento en el que te recuerdo dónde estamos, cómo podés estar en contacto con nosotros, qué alternativas tenés. Por supuesto estás escuchando viendo el redondel periodismo sin lados oscuros, el programa que es válido entre el día 10 de mayo y el 16 de mayo de 2020. Podés escucharnos desde nuestro blog elredondel.wordpress.com, también a través de Spotify. En nuestro blog tenés toda esta data que vamos a repasar en este ratito, así que cualquier cosa vas a elredondel.wordpress.com y ahí está toda esta info. Nos encontrás en Spotify, nos encontrás en Mixcloud, en Anchor.fm, en Google Podcast, en iBooks, ibcortawox.com, en radiocat.com, todas las plataformas de distribución de programas de radio y podcast. Ahí podés escucharnos semana tras semana. También podés oírnos a través de distintas radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su transmisión este humilde pero potente
espacio, así que si nos estás escuchando a través de alguna FM en alguna parte de la Argentina, en el mismo horario, mismo día, la semana que viene, seguramente habrá un nuevo programa, y muchas gracias a todas las radios que incluyen en su aire, en su transmisión, El Redondel. También en YouTube, si querés, podés vernos, nos buscás como El Redondel, vas a ver El Redondel, que es el logo del programa, que es un redondel con puntitos y esencialmente violeta, y de esa manera vas a saber que somos nosotros. Además estamos en redes sociales, en prácticamente todas. Nos encontrás en Twitter y en Instagram como @elredondel, en Facebook como @elredondelperiodismo. Como verás, todo esto es muy fácil. Tenemos un correo electrónico viejo, tradicional, clásico, elredondel@gmail.com, para que nos escribas. Y también tenemos un número de WhatsApp que te lo paso, lo tenés que cargar en tus contactos y nos vas a poder mandar textos o audios. El número es más 190 2702 2775. Más 190 2702 2775, el número de WhatsApp de El Redondel. O sea que acá están todas nuestras redes, las opciones de contacto, correo electrónico y número de WhatsApp, donde podés escucharnos desde el blog elredondel.wordpress.com, desde Spotify y otra gran cantidad de alternativas. Podés oírnos también en distintas radios, seguirnos en YouTube. Como verás, las alternativas son muchas. Podés escribirnos, opinar, descargar el programa. Hay miles de opciones. Así que, dicho todo esto, siempre cerramos este bloque con dicho todo esto, seguimos. Bien, ya estamos en el bloque de información internacional con más de 30.000 fallecidos. En estos momentos el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es el país europeo con más víctimas por coronavirus. La situación en Gran Bretaña claramente se descontroló. Es impresionante lo que está ocurriendo, incluso con un sistema de salud público muy sólido, junto con el de Alemania, de los dos más sólidos de Europa. En los Estados Unidos ya lo sabemos, lo grave que está todo en ese país. Recién miraba unos gráficos muy interesantes que comparaban cuánto cayeron las ventas entre dos estados, uno con lockdown, con cuarentena, con cierre total, y otro sin cierre total, y, o sea, con actividad, y la verdad las ventas cayeron prácticamente lo mismo, lo que confirma lo que planteamos acá desde el Redondel. La gente igualmente no consume por la situación de crisis, aunque esté todo abierto, y esto también es interesante. Hay que empezar a pensar que aunque abra todo en la Argentina y en el resto del mundo, no significa que empiece a haber el movimiento que se espera, la gente salga, consuma, compra, vaya a los comercios porque hay miedo, porque hay un virus y porque en muchos lugares el número de fallecidos es muy alto. Hablando de Gran Bretaña, quería compartir con ustedes una respuesta de una de las personas sin dudas más influyentes del mundo. Estoy hablando de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, y una de las personas vivas más ricas del mundo, a partir de su producción, por supuesto, que le contesta a un periodista, para que vean también cómo en todas partes se cuecen sus habas y ocurren situaciones parecidas, y nos encontramos con el riesgo de abrir la boca y no pensar demasiado. A un periodista, una persona conocida en Gran Bretaña, nació en 1951, nada, digamos, no estoy hablando de una persona para nada joven. Peter Hitchens publica en sus redes sociales, en Twitter, dice: ni siquiera durante las dos guerras mundiales los teatros, los pubs o las iglesias, o al contrario, dice, durante las dos guerras mundiales, teatros, pubs e iglesias estuvieron abiertas y la gente no estuvo confinada en sus hogares, y nadie se preguntaba cuándo los alemanes atacaban, o nos atacaban o nos bombardeaban. Dice Peter Hitchens, tratando de plantear que si en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, aún con los ataques aéreos, los teatros, pubs, iglesias estuvieron abiertos, ¿por qué hoy, y nadie nos obligó a estar encerrados, dice, por qué hoy debería ocurrir algo así?
Y le contesta J.K. Rowling con esa gracia que tiene como escritora, le escribe, le contesta en el tweet, uno de los, digamos, tiene 1500 retuiteos, bueno, por supuesto, se imaginan la cantidad de gente que la sigue a J.K. Rowling, dice, yo todavía no entiendo cómo me agarré coronavirus cuando oscurecí mis ventanas y racionalicé la comida. Muy interesante, muy racional, muy bien contestado, ¿no? O sea, no sé, qué increíble, ¿no? Peter Hitchens, un periodista profundo, importante, compara la situación de las dos guerras con una pandemia y un virus, y entonces dice, bueno, tiene que estar todo abierto, porque en la Segunda Guerra estuvo todo abierto, y ahí entonces le contesta a J.K. Rowling, le traduce, ¿no? Con esa fina ironía británica, ese humor inglés, ¿qué tendrá que ver? Le dice, ¿no? ¿Cómo estamos comparando una cosa con otra cuando no hay ninguna relación? Acá tenemos un virus, de hecho, J.K. Rowling tuvo coronavirus, y ella dice, bueno, me lo contagié porque es un virus. Podría haber hecho todo lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, oscurecer las ventanas o racionalizar la comida. Sin embargo, me hubiera agarrado el virus porque esto es una pandemia y entonces el problema es otro. ¿Cuál es el sentido de comparar las dos guerras mundiales? No se cierran, o ahora se cierran los pubs, las iglesias y los teatros, justamente, y a la gente se la mete en la casa, o se le pide que esté, o se la obliga a estar en la casa, porque lo que tenemos es un virus. O sea, no hay otra manera, no hay otra forma. Y con qué humor J.K. Rowling le dice a este periodista que se supone otra vez es alguien formado, inteligente, que debería darse cuenta que lo que está comparando no tiene absolutamente nada que ver. Lo había guardado, lo encontré y me llamó mucho la atención. En Nueva York el cuadro sigue complejo, en los Estados Unidos sigue complejo, y el panorama en general de la pandemia, con África en crecimiento, con Brasil y el universo paralelo en el que está Bolsonaro, y el crecimiento es exponencial de enfermos, también es muy muy grave. Lo de Guayaquil y Ecuador está un poco más tranquilo, pero va a tener un impacto muy muy grande. Lo de Chile, que en los últimos días también creció el número de contagiados, así que es un tema global muy muy complejo. Es interesante ver qué están haciendo algunos países asiáticos que están abriendo y cómo están abriendo otra vez ahí. La Argentina y los países europeos tienen un espejo para tratar de obtener información de países que están probando o experimentando a ver cómo se puede salir de estas cuarentenas o de estos cierres en forma muy mesurada, siempre tratando de que no haya un rebrote del virus. Y mientras todo esto ocurre, en 2 meses aumentó un 50% la deforestación en la Amazonia brasileña, peruana, justamente porque ante el cierre de buena parte de las economías y de los controles públicos, sea como fuere, por una u otra cosa, al haber más gente en sus hogares, menos controles, menos presencia de los gobiernos, los que ocupan en muchos casos en forma totalmente ilegal, ocupan tierras o van expandiéndose sobre la selva, sobre el monte, en buena parte del continente americano, no solamente en África también, en muchos países del mundo, que no tienen regulación, que no tienen controles. Lo que vamos teniendo es deforestación para luego plantar lo que sea, cultivos, animales, y lo que ya sabemos que ocurre luego, ¿no? Ante las lluvias, inundaciones, incapacidad de los suelos de absorber agua, problemas climáticos, contaminación, todo esto porque, no hay ningún control ecológico. Para cerrar este bloque de información internacional, en estos días estuve leyendo bastante sobre lo poco que sabemos sobre la pandemia de 1918 al 20, 2 años, de 1918 a 1920 duró la pandemia de gripe española, así se la llamó, aunque fue una gripe, calculan, H1N1, como la que tuvimos hace 10 años. Esta pandemia mató 50 millones de personas a nivel mundial,
Por supuesto no se expandió en esta velocidad, no había aviones, el transporte era otro en ese entonces, pero hay pocas historias, ficciones, novelas, investigaciones periodísticas, documentos, libros sobre las consecuencias y el tratamiento de la última gran pandemia de la humanidad. Algunas estadísticas aseguran que murieron también más hombres que mujeres, que muchas mujeres luego entraron al mercado laboral en Estados Unidos. Leía el otro día un informe, creo que de la BBC, no lo recuerdo ahora, porque entre todo lo que leí, pero me parecía muy interesante que planteaba esto de que la mujer ganó más espacios como consecuencia de la pandemia en los años siguientes y que a partir de acá, por ejemplo, Estados Unidos legalizó el voto femenino, algunas consecuencias de ese gran momento, aunque no fueron tantas, ¿no? Acá estamos discutiendo en estos días qué va a pasar luego de esta pandemia, ¿no? Si el mundo va a cambiar. Y la verdad podríamos decir que con lo grave que fue la pandemia del 18 al 20, la verdad el mundo no cambió tanto. Así que quizás el mundo no cambie tanto. Pareciera que tampoco cambió, especialmente ni para mejor ni para peor. Fueron 2 años terribles. Muchos países, bueno, también estaba la Primera Guerra Mundial, que estaba superpuesta a este momento. Y luego el mundo siguió más o menos como lo conocíamos. Pero hay que leer, me parece muy interesante leer qué pasó en esa pandemia, la última que vivió fuertemente el planeta, y compararlo, discutir si puede pasar lo mismo en la actualidad o no. Por supuesto, es otra sociedad, es otra economía, estamos relacionados de otra manera, culturalmente estamos en otra realidad, tecnológicamente, médicamente, pero hay que estar muy, muy atentos y entender de qué estamos hablando realmente. Bien, algo de lo que quería hablar hoy para repasar la información internacional. Nos queda solo un bloquecito de cierre con algunos temas perdidos por ahí y ya estaremos terminando este nuevo encuentro del Redondel. Ya estamos terminando este nuevo encuentro de El Redondel, este nuevo programa válido entre el 10 y el 16 de mayo de 2020. Nos quedaron varios temas, quería hablar un poquito sobre el tema cárceles. Seguramente no faltará oportunidad, un nuevo encuentro, un nuevo programa para analizar un poco el tema cárceles, y creo que también esto se relaciona, sobre todo por hablar de la idea de hacinamiento, no por otro motivo, con la situación en barrios populares y, a decir verdad, en las grandes urbes, relacionado con el coronavirus y también relacionado con la calidad de vida de las personas en general, las que están presas y las que estamos libres, que a veces hay personas que viven en condiciones que no son muy diferentes a las que tienen las personas detenidas, ¿no? En cuanto a calidad de vida, en cuanto a hacinamiento. Así que de eso seguramente hablaremos en algún otro programa, porque es un tema súper importante del que hemos hablado en otras oportunidades también acá en El Redondel. Y habrá para el cierre alguna noticia un poco más floja. Están difíciles estos días, como están viendo en el programa, está bastante monotemático por cuestiones obvias, pero la idea es siempre darle variedad, sumar gente, tener entrevistas, como ahora Eduardo en el bloque de deportes, y algunas otras secciones o contenidos o materiales que sin dudas van a ser más que útiles. Quería recordarles que además de todas las redes del programa y los contactos que ya les di en el bloque del medio y que tienen toda esa info en elredondel.wordpress.com, me encuentran, me siguen a mí si quieren en @nelevi, N-E-L-E-B-I, Nicolás Elevi es mi nombre, estaba en la apertura, no se los dije luego, y me encuentran también en todas las redes sociales como Nicolás Elevi o @nelevi, N-E-L-E-B y latina. Gracias en serio por estar del otro lado, por descargarnos, escucharnos, incluir el programa en distintas emisoras o radios, por seguirnos en Spotify, por darle me gusta y suscribirse al canal de YouTube, por visitar el blog, por escuchar o descargar o seguir este humilde pero potente programa de radio, podcast, programa de tele, como quiera llamarlo, semana tras semana.
Buena semana, buenos 7 días de acá hasta el próximo fin de cuando tendremos un nuevo episodio, un nuevo programa, un nuevo encuentro de El Redondel. Chau, nos vemos, que ande todo bien, gracias por estar del otro lado y seguimos haciendo periodismo sin lados oscuros. Besos.